A pesar de su aparente normalidad, Venezuela es un país asediado. Durante el 2019, el gobierno de Donald Trump recrudeció su política exterior contra Venezuela, aplicando de manera unilateral fuertes medidas coercitivas que buscaban el desmantelamiento de la economía nacional. En este trabajo le presentaremos un resumen sobre el bloqueo económico contra Venezuela durante el 2019, sus causas, efectos y los desafíos que presentó para nuestra nación esta álgida realidad. Según documentos publicados por el gobierno estadounidense desde el 2017 hasta la actualidad, se han ejecutado 150 ataques económicos contra Venezuela. Estos son denominados por el derecho internacional medidas coercitivas unilaterales. Lo primero que hay que tener muy claro es que son actos de fuerza, son actos de extorsión, son decisiones impuestas unilateralmente por un Estado contra otros para imponer la adopción de determinadas decisiones vinculadas a su sistema político o a su sistema económico. En el mundo internacional se consideran ilegales, viola los principios fundamentales del derecho internacional público y de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. El 28 de enero anunciaron el primer ataque económico del 2019. Este fue direccionado contra Petróleos de Venezuela, la primera empresa estatal del país. La medida incluyó el congelamiento de $7.000 millones en activos de Citgo, además de $11.000 millones en exportaciones petroleras. Hoy el Tesoro tomó acción contra la empresa estatal de Venezuela, PDVSA. Las acciones de hoy contra PDVSA siguen mi determinación de que la gente operando en el sector petrolero venezolano estarán sujetos a sanciones. Seguirá operando siempre y cuando cualquier fondo que irían a PDVSA, en cambio irán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos. Pedimos a los aliados y socios que se unan a nosotros y bloquear a Maduro de acceder a fondos de PDVSA. Luego del bloqueo a PDVSA, Donald Trump eligió su segundo objetivo, el Banco Central de Venezuela, cuyo bloqueo fue anunciado el 17 de abril. Incluía todas las cuentas en dólares y en oros depositados en cuentas estadounidenses. También me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de los Estados Unidos y prohibir el acceso a dólares de los Estados Unidos, incluyendo el control de la transferencia de oro como moneda. Los Estados Unidos usará sus herramientas económicas a la máxima capacidad. Que todos oigan que la doctrina de Monroe está viva y muy bien. El 6 de agosto, Trump ejecutó un nuevo ataque, el más enérgico hasta el momento. Se pretendía concretar el bloqueo económico absoluto de la nación. Este fue anunciado por John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump. La orden cubre todo lo que tiene que ver con el gobierno de Venezuela, y lo que quizás es más importante, amplía la autoridad para imponer sanciones contra aquellos que cooperen, ayuden o apoyen a cualquier elemento del gobierno de Venezuela. Esto incluye cualquier entidad extranjera, un gobierno, una corporación o una persona que contribuya a que el régimen de Maduro se mantenga en el poder. Así que básicamente, una forma de resumir esto en un negocio es, por ejemplo, ¿usted quiere hacer negocios en Venezuela o quiere hacer negocios con Estados Unidos? PDVSA, el Banco Central y el Comercio Exterior, 3 órdenes ejecutivas, sustentadas en la Ley 113-278, reglamento aprobado por el Congreso estadounidense dedicado exclusivamente a agredir a Venezuela, 3 acciones dirigidas a destruir su economía. Esa ley impone un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela, prohíbe cualquier tipo de transacción o relación económica con el Estado venezolano y sanciona, como dice su texto, con severas medidas el intercambio comercial con Venezuela. Particularmente esta ley hace mención a 2 entes del Estado venezolano, al Banco Central de Venezuela, que es quien administra, digamos, la reserva internacional del país, y a PDVSA,
que es quien desarrolla todas las actividades de hidrocarburos en nuestro país. Nada más atacando a esos docentes, estamos atacando a toda la economía venezolana. Lejos de creerlo, una cruzada por los derechos humanos, la libertad o la democracia, hasta el analista más conservador concluye que el único propósito del bloqueo económico contra Venezuela es socavar las condiciones de vida de los venezolanos y las venezolanas para generar un cambio político en el país. Que el gobierno de Donald Trump sigue redoblando la presión para tratar de forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Estados Unidos espera que un ataque a la principal fuente de ingresos de Venezuela pueda contribuir a derrocar a Maduro. La Casa Blanca está buscando un escenario en que hay más dolor en Venezuela. Los venezolanos van a sufrir porque mucho de lo que comen hoy en día depende de ese flujo de caja. Hoy recordemos que el petróleo que se exportaba desde Venezuela a Estados Unidos estaba alrededor de 500,000 barriles, pero era lo que le permitía al gobierno venezolano poder proveer de alimentos a la población. So the U.S. government has been trying to strangle the Venezuelan economy. The earnings that are used to buy food and medicine collapsed. A lot of it brought on by the United States deliberately, creating massive suffering. Usan las sanciones para presionar y sobre el agravamiento del hambre del pueblo venezolano quieren imponer un gobierno títere de los Estados Unidos. Pero como nosotros hemos visto, hay muchas promesas, mucho pensamiento que la salida de Maduro puede pasar ya. Y él está ahí todavía. Al final del 2019, los recursos financieros de Venezuela bloqueados en bancos estadounidenses, europeos y asiáticos superan los 5.000 millones de dólares. Adicionalmente, los 30.000 millones de dólares, cifra en la que está valorada Citgo. Todo esto constituye un robo descarado ante los ojos, algunas veces cómplices, de la comunidad internacional. Pero, ¿qué ha implicado para la población venezolana este bloqueo económico? Lo analizaremos a continuación. El bloqueo económico contra Venezuela, con sus medidas coercitivas unilaterales impuestas durante el 2019, son consideradas por expertos como terrorismo económico. Esto debido a las graves afectaciones que ha traído en la vida de la población venezolana. El bloqueo, como dijimos, está afectando el sistema de salud, está afectando el sistema de educación, está afectando la producción agrícola, está afectando la industria petrolera. Solamente en este año hemos contado más de 40 empresas navieras que han sido sancionadas, cuya actividad han sido restringidas por el gobierno norteamericano por el simple hecho de realizar operaciones comerciales con el Estado venezolano. Pero además tenemos más de 100 empresas privadas que han sido sancionadas por el Estado norteamericano por comercializar con Venezuela, fundamentalmente en áreas tan sensibles como alimentos y salud. Para los integrantes de Red Ciega, asociación civil que agrupa a personas con discapacidad visual, el bloqueo en las importaciones de alimentos y ayudas técnicas traerá como consecuencia el aumento en la población de personas con discapacidad en el país. El Estado venezolano, que es el principal proveedor de ayudas técnicas, le hace bastones de rastreo, bastones de apoyo, sillas de ruedas, etcétera, todos estos artefactos que utilizamos normalmente, y que el Estado es el que los provee, y en la medida en que el Estado tiene restricciones para mover los recursos a nivel de las cuentas internacionales, tiene restricciones para adquirir en determinados países los bienes, etcétera, disminuye la cantidad de ayudas técnicas disponibles para la población. También se hizo más difícil el acceso a los medicamentos, pero también eso tiene un efecto en la población que no tiene discapacidad, que puede adquirirlas conforme su acceso a medicamentos sea restringido. De manera que estamos, digamos, a merced un poco de
de todas las maniobras que hace el gobierno norteamericano para bloquear las adquisiciones, por un lado, y estamos dependiendo un poco de las maniobras que pueda hacer el Estado venezolano para sobrellevar, digamos, para bypassear todas las medidas. Otra consecuencia ha sido la disminución en la donación de los medicamentos de alto costo, lo que ha ocasionado el deterioro de la salud de los pacientes oncológicos y con VIH. Aproximadamente en Venezuela, la última data que se tiene eran de aproximadamente 60.000 personas que contienen esta infección. Y bueno, o sea, el Estado venezolano había tenido como una manera de implementar las medicinas, de dar las medicinas totalmente gratis. Y bueno, o sea, cuando comenzó el tema del bloqueo se hizo difícil como la adquisición de los medicamentos, de los retrovirales, y hubo un bajón enorme. Medicamentos de alto costo eran suministrados por el Estado venezolano. Hoy eso, por supuesto, está haciendo un efecto importante el hecho del bloqueo económico y de todas estas medidas coercitivas unilaterales que impiden que esos medicamentos puedan llegar a nuestro país y puedan ser suministrados a las pacientes que padecen este tipo de cáncer, tanto el cáncer de mama como el cáncer de útero. Entonces, las mujeres terminan sufriendo mucho más y, por supuesto, en muchos casos consiguiendo la muerte. Para algunas organizaciones feministas venezolanas, el aumento en la violencia de género podría ser parte del impacto psicológico que ha tenido el bloqueo económico en la población venezolana, ya que la dificultad para adquirir algunos rubros esenciales para la familia podría estarse convirtiendo en el caldo de cultivo para la violencia. El hombre, en su cultura machista y patriarcal, se siente como el proveedor de su hogar. Y así lo determina pues este tipo de cultura que por siglos ha dominado a la humanidad. Y efectivamente pues el impedimento que se pueda tener para cumplir con ese rol, entre comillas, con esa responsabilidad que tiene, también genera mucha angustia, mucha desesperación y por supuesto esto va a tener una manifestación en una conducta delictiva que en muchos casos lo que hace es incrementarse con estas condiciones generales que pueda tener la vida de una persona, la vida de una familia, de una pareja. Yo creo que sí hay una influencia directa en todo esto, porque efectivamente lo vemos por el incremento que se ha tenido. En consecuencia, la población en general de Venezuela es víctima del bloqueo. Realmente decir que las medidas solamente afectan a personas y autoridades, que es lo que se sostiene normalmente, es absurdo, es simplemente absurdo. Es no entender lo que está pasando y es no entender, no haber ni siquiera leído el contenido de las sanciones. Entonces es una enorme hipocresía de decir que solamente el bloqueo es un bloqueo económico hacia X personas, porque no lo es. Lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. El bloqueo económico, con todas sus medidas coercitivas unilaterales, viene a ser un efecto directo en la vida de cada uno y de cada una de nosotras. Testimonios como estos son evidencia de que el propósito de las medidas coercitivas unilaterales es causar sufrimiento a la población venezolana. Pero ¿cuáles han sido las acciones que durante el 2019 ha ejecutado el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros para proteger a los venezolanos y a las venezolanas de esta persecución económica? Lo comentamos al regresar. Para combatir el bloqueo económico y financiero durante el 2019, el Ejecutivo Nacional activó lo que denominó economía de resistencia. Una de las aristas más importantes fue fortalecer la producción en rubros tan importantes como los alimentos y las medicinas.
Bajo la premisa "no han podido con Venezuela ni podrán", el presidente constitucional Nicolás Maduro convocó a todos los sectores del país a vencer el bloqueo económico. Nos hemos preparado para esta batalla. Autoridades públicas del Estado, nos hemos preparado para dar esta batalla por Venezuela. Gobierno bolivariano, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo de Venezuela, nos hemos preparado para dar esta batalla. Y esta batalla la vamos a dar. Y tengan la seguridad, se los digo hoy 7 de agosto del año 2019, a 200 años de Boyacá, esta batalla también la vamos a ganar. Y Venezuela saldrá adelante, airosa, superando agresiones, bloqueos. No han podido ni podrán jamás con Venezuela. Es la cuna de los libertadores. En materia alimentaria, diversos han sido los planes ejecutados. Plan de pesca y acuicultura. Todo comienza aquí, en la orilla de la playa. Directamente de nuestros pescadores, la planta recibe la sardina. En lo que va de año, hemos distribuido más de 13.000 toneladas de especies marítimas y de río a todo nuestro pueblo a nivel nacional a través de los programas sociales. Regionalización de los CLAP. Nosotros le mostramos al país este centro de empaquetado desde la península de Paraguaná. La meta es lograr confeccionar productos elaborados y producidos en el estado Falcón y que también eso garantice y diversifique la fuerza productiva donde el CLAP está siendo un elemento dinamizador. Plan Siembra Venezuela Cultiva. Tenemos aquí 800 hectáreas de soya ya lista para cultivar en los próximos días, pero también tenemos 1.200 hectáreas de maíz, porque estos dos rubros son muy importantes, no solo para la arepa del venezolano, sino también para la producción de alimentos. Plan Encadenamiento Productivo. Un núcleo productivo, señor presidente, en donde tenemos un proyecto de autosustentabilidad genética porcina del ministerio conjuntamente con los productores. Esta comuna, señor presidente, está integrada por 17 consejos comunales y una base de misión que tiene 11 CLAP. El arrime de la producción de este espacio y de todo el asentamiento campesino La Mariposa se distribuye a través de esos 11 CLAP para la familia. Plan Siembra Agrourbana. Tenían un patio de 70 metros cuadrados nada más. Vieron lo ocioso que estaba este espacio que desde hace más de 60 años estaba abandonado y decidieron tomarlo y ponerlo para la actividad productiva necesaria, produciendo los rubros de guerra, presidente. Otro de los desafíos que planteó el bloqueo económico a nivel productivo fueron los medicamentos. El presidente Nicolás Maduro decidió apalancar todas las iniciativas públicas y privadas que garantizaran la disponibilidad de fármacos en el país. Una de las experiencias en elaboración de medicamentos es la empresa SM Pharma. Ubicada en la capital del estado Zulia, fue visitada por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros a principios de año. En la actualidad, esta planta abastece de medicamentos a la red hospitalaria de la región más poblada del país. En nuestros almacenes usted puede presenciar y ver la gran gama de productos que tenemos, tanto suspensiones, antibacterianas, mucolíticos, tenemos expectorantes, tenemos antihipertensivos, tenemos antiinflamatorios, polvos, talcos, tópicos, semisólidos, ¿sí? Que son las cremas, ungüentos contra Bacider, que es la bacitracina, también el clotrimazol, que es un antimicótico. Bueno, tenemos una gran gama una diversidad de formas farmacéuticas. Una planta que tiene del 1 al 100 todos los enlaces productivos, toda la cadena productiva que garantiza que teniendo los insumos podemos sacar en las cajitas que ustedes ven aquí, en las cajas que ustedes ven aquí, el producto 100% terminado y elaborado en la propia planta farmacéutica de SM Pharma. Todos estos medicamentos que están acá, que están ya embalados, van saliendo para el Sistema Nacional de Salud. Ya está teniendo su capacidad de sustentarse, tener sus recursos, comprando productos, no voy a decir de qué país, porque entonces, bueno, en el bloqueo y en el saboteo tratan de frenarnos muchas cosas, pero ya estamos comprando los insumos necesarios,
con el apoyo, por supuesto, de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero el laboratorio comienza a tener su propia fortaleza. Al presidente Nicolás Maduro porque vino a confiar en nosotros y aquí nosotros estamos dando lo que le prometimos. Vamos a seguir optimizando. En el 2020 venimos con nuevas cosas, venimos a hacer nuevos análisis, queremos aumentar más la producción y vamos a cerrar el 2020 con el doble o más de la producción que estamos cerrando en este trimestre. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es nuestra victoria frente al bloqueo imperialista del gobierno de Estados Unidos? Nuestra victoria es producir, producir y producir. Generar riquezas, bienes, productos, satisfacer las necesidades del pueblo. Esa es nuestra victoria. El presidente Maduro asegura que el nuevo reto es superar la economía de resistencia y pasar a la economía real, por lo que es necesario la participación de todas las fuerzas productivas de la nación. Los efectos del bloqueo económico contra el país y la población son incalculables. Cada día el gobierno de Estados Unidos arrecia sus acciones contra Venezuela. Para el 2020 se espera la ejecución de nuevas agresiones con las que el pueblo venezolano batallará hasta conquistar nuevas victorias.